mi papá, ¿por qué no se ha muerto? ¿A quién estará esperando? O cuando oye una mamá que dice, yo no los quiero dejar, que yo no sé qué, uno empieza y dice, todos los días tú tienes que levantarte y lo hago yo. Paso por mis santicos, el que no crea en los santicos allá, y les digo, listo, abrí los ojos, también los puedo cerrar. Dar gracias, tener satisfacción, ¿sí? De estar viva. De estar viva, pero la tranquilidad de que si me muero, viví lo que tenía que vivir. El menos indicado es el médico porque no nos han educado. Y a veces hay una sevicia, se dice así, por hacer y por hacer y por hacer. Y uno dice, por Dios. Hoy en Sentirnos Salva nos acompaña una mujer súper especial. Ella encarna esa conciencia desde la ciencia y desde el corazón. Ella es Pacha Mente, o María Francisca, médica, geriatra, creadora de contenido y una voz profundamente humana en un sistema de salud que muchas veces se ha olvidado de la persona detrás del diagnóstico. A través de su trabajo, Pacha Mente nos invita a mirar la vejez con dignidad, a acompañar a nuestros mayores con amor y a repensar cómo estamos cuidando los últimos años y los últimos días de la vida. Es una conversación muy interesante porque vamos a hablar de envejecimiento, de la muerte, del acompañamiento, de cómo el cuerpo nos cambia, de la conciencia que se expande y la necesidad urgente de humanizar la medicina y el morir. Gracias, Pacha, por estar aquí, por tu mirada amorosa, por abrir esa conversación tan necesaria. En un mundo que te empuja a pensar más y sentir menos, que nos anestesia con ruido y rapidez. Este espacio es una pausa, un retorno al ser, a lo esencial, al olvidado. Hoy te invito a recordar que sentir nos salva. Bienvenidos a este podcast terapéutico, Sentir nos salva, vida más allá de la mente, donde siento y luego existo, donde la verdadera revolución empieza hacia adentro. Hola Pacha, ¿cómo estás? Angie, bien, ¿y tú? Súper bien. Ya nos decimos Pacha y Angie, Sí, eso es lo confianza. mejor porque somos lo que somos y eso se transmite con estos nombres que nos dignifican. Hermosa, me encanta conocerte. Te había visto en tu canal de YouTube, en todo lo que haces en redes, veo que llevas un recorrido súper hermoso hablando de estos temas, que son unos temas que no a todo el mundo, digamos que le gusta hablar, pero tú lo haces de una manera hermosa, porque te decía ahorita que tienes esa niña interior a flor de piel, o sea, miren lo hermosa que es tu cabello, tu forma de vestir, tu alegría, tu inocencia. Y eso es como lo que más me ha cautivado de ti, porque como que tienes una aura de alegría que brota por todos lados y a la vez una fuerza increíble en tu corazón, una sensibilidad gigante, un espíritu curioso y travieso de acompañar a los seres humanos en procesos que no son tan fáciles, ¿cierto? Entonces quisiera que nos contaras un poquito de ti, quién es Pacha y cómo te defines tú. Bueno, hola. Yo soy Pacha, ¿por qué me dicen así? Yo tengo 68 años. Ahorita que decías geriatra, ibas a decir geriátrica y también ya soy geriátrica. Pero bueno, que no denote mucho, mentira, sí. Y mi papá se murió cuando yo tenía 6 años, mi mamá quedó viuda de 30 años y vengo de una historia de aventureros. Y eso me ha llevado a mí, conociendo esa historia, viendo el vínculo que hay familiar por las dos familias, tanto por mi papá y mi mamá, a ser una persona que sabe que el mundo no se queda quieto y que uno como ser humano que vino a este mundo no solamente tiene la obligación, sino como digámoslo, ese deber emocional de vivirlo con toda la intensidad. Y cuando te digo vivirlo con toda la intensidad es porque listo, bueno, sí, pasé por 5 colegios, pero con el IFEX me fue muy bien, pasé a la Universidad de Derecho, quería ser ingeniera mecánica, no recibían mujeres. Wow. Entonces dije yo, bueno, estudio medicina, pero a pesar de todo, siempre me fue muy bien con las personas viejas. Pongamos el último colegio, don Conrado González, que era un ser divino, era un ser mayor. Entonces él me llevaba para su oficina, hablábamos de arte, de Van Gogh. Tuve tíos también mayores que me decían, venga para acá, cojo un poquito de juicio, pero me entendí toda la vida muy bien
con las personas viejas en su época y eso me abría un mundo que uno no conocía. O sea, la gente joven, tú vives, sientes, experimentas, tienes el atractivo o no, lo que sea. Pero con las personas viejas yo sentía que el mundo se me abría en unos panoramas espectaculares. Entonces yo pienso que ya cuando entré a estudiar medicina, yo decía, bueno, yo quiero, y me llegó una vez un artículo que un tío me dio que no era médico sobre geriatría en Francia. Y me empecé a enamorar del envejecimiento. Y ya después di con un profesor y en 1983, calcula, se hizo el primer congreso en Colombia y empecé a trabajar con la UNICEF en envejecimiento poblacional. Y ya, aquí estoy. ¿Qué te enamoró de eso del envejecimiento? Porque yo te confieso, a mí también me da como cosita envejecer. Enamórame del tema. Ayúdame, necesito escuchar gente como tú. Mírame. Porque escuchamos todo el tiempo, es como, no envejezcamos, hagámonos demasiadas cosas para retardar lo más que podamos eso. No, nos sentimos viejitos y yo creo que es un tema también de mentalidad. Hay algo muy importante y es que también una vez estuve haciendo curso de adolescencia porque yo decía, a ver, las etapas de la vida no las tenemos muy puntuales. Inclusive ya en pediatría casi que no se habla de adolescencia y era un carecer. Entonces cuando yo empecé a ver que la gente vieja era todo un pozo de sabiduría, pero al mismo tiempo encontrabas todos unos pozos llenos de angustias, del no hice, para qué viví, no veo la hora de morirme. Entonces yo sopesaba y yo decía, ¿dónde está la falla? La falla no está al final, está en el recorrido. Esa frase que dice como, morimos como vivimos. Más o menos, es verdad, es verdad. Sí. Y por eso existía el cuadro del justo y del malo, ¿sí? Entonces el justo era rodeado de ángeles y el malo era el diablo jalándolo. Eran unas fotos que ponían en las cantinas y en los pueblos, en todas partes. Entonces empieza uno a ver que la vejez no es aquí, sino que empezamos todo ese proceso de envejecimiento desde la gestación. Entonces, el cómo se le enseña a la gente a quererse, a cuidarse, a amarse, a proyectarse, a idealizarse, a soñar, que se nos olvida soñar. No, sueña tanto que es una pérdida de tiempo, no. Y cómo había que cambiar de esa imagen de persona vieja, en mi época, que iban a las 5 de la tarde, envueltas en negrito, las personas mayores de 50 años perdían el derecho. Es absolutamente increíble como mujeres que llegan a la menopausia decían, no, es que la última vez que le serví a mi marido. Qué frase tan ¿Qué dolorosa. Frase? Entonces yo decía, además le serví a mi marido. Le serví a mi marido. Que le serví a mi marido. O sea, entonces eran educaciones que te llevaban a que casi que la vejez era el paso a morir. Entonces qué rico morirme, no vivir la vejez. Wow. Entonces cuando yo empecé ya, hice medicina interna y me encontré con mi profesor que me dijo, venga, yo ensayo con usted y me llevó para Manizales, el doctor Jaime Márquez, que ya se murió. Y yo veía ese respeto por la persona vieja, ese estímulo. Yo le decía, vamos a pasar ronda. Me decía, tan temprano, no se han organizado, no se han bañado, no se han maquillado. Y yo decía, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Tengas los años que tengas, estás vivo, pero también tengas los años que tengas, estás muerto. Tú como psicóloga sabes que en una depresión, en una aburrición, en una falta de ideales, puede tener 16, puede tener 26 y puede estar más muerto que una persona vieja. Mis profesores de medicina interna me decían, ay, para ser sepulturera no hubiera tenido que estudiar medicina. Y yo, ay, Dios. Mis compañeros me molestaban, y es que ¿qué? Llegó la enterradora del grupo, y yo. Ay, Dios. ¿Y ahora que te decían, Pacha, qué? Pacha la que despacha. Así me dijo una paciente. Llamen a Pacha la que despacha. Y yo, pero siquiera. Qué misión tan bonita. O sea, siquiera. O sea, yo me pongo a ver cuando tú montas a un ser querido en un carro y le dices chao, ¿sí? O cuando las mamás montan al hijo en la buseta del colegio y les dicen chao, están despachando hacia algo. Claro. Sí, yo despacho. Tú despachas. Yo despacho porque estoy ahí, porque hablo con ellos, porque hablo con la familia. Entonces sí, qué rico,
me toca muchas veces despachar. Despachar. Entonces, pacha la que despacha, así me pusieron. Y lo que te contaba ahorita, es que chismoseamos antes, cuando mi hija chiquita me decía, mami, tú eres muy mala médica, todos tus pacientes se mueren y los del tío no, y el tío era pediatra. Ay, no. Entonces dime el sentido de que la gente ve la vejez como la solución porque se mueren. Entonces les daba miedo vivir la vejez porque siempre estaba asociado a enfermedad. Y la medicina puso así la vejez, donde más se consumen medicamentos, donde más hay impedimentos, donde se pierden derecho a muchas cosas, ¿sí? Y yo veía ahorita un video que decías, ¿por qué no nos vestimos también lindas? O sea, en los años que tengas, o sea, la coquetería, el sentirte sexy, el sentirte hermosa para ti, o sea, ni siquiera tiene que ser para los demás, pero eso se pierde mucho, como, ay, no. Eso es lo que yo digo, el yo con yo. Párate frente al espejo, te ríes. Ay, que aquí mis tías me decían, negrita, no hagas tantas caras, no te rías tanto que te vas a arrugar. Y ahora yo veo a mis primas serias, todas arrugaditas, me van a matar. Me van a matar. Pero yo me veo y yo digo, siquiera, esto fue porque me reí, pero qué felicidad, qué dicha. O sea, el cuerpo tiene que ir transmitiendo lo que viviste, pero de forma positiva. Yo les decía a las niñas que trabajan conmigo cuando tuve un hogar, una vivienda para adultos, niñas, no lloren por no tener zapatos, agradezcamos que tenemos pies. Entonces eso es lo que yo le digo a la gente cuando está bien. Es que tengo bastón, qué pereza bastón. Y yo, siquiera, te da movimiento. Qué lindo. O sea, y uno en la vejez espera que todo el mundo esté pendiente de uno. No, qué pena me da. Toda la vida tú tienes que estar pendiente de ti. Total. Entonces es muy importante que muestres que estás viva, que te muestres a ti mismo que estás viva. Yo le digo a la gente, los pronombres empiezan por... ¿Cómo empiezan los pronombres? Yo, tú. Exacto. Yo. Primero yo debo cuidar mi cuerpo, cuidar mi templo. Exacto. Que de alguna manera en tu época no había como tanta cultura de eso, de hacer ejercicio, de cuidarse, de la alimentación. No les enseñaron tanto. Yo te veo a ti como supervisionaria, como si hubieras nacido en una época muy distinta. O sea, como si tú fueras más de mi época y de esta época nueva que de esa época que te tocó, ¿cierto? Y también te quería preguntar algo sobre las emociones, porque también nosotros envejecemos con esas emociones guardadas que se acumulan en forma de energía en nuestro cuerpo, en las enfermedades, en ese dolor en el alma que se transforma en dolor físico luego. ¿Por qué para ti sentirnos salva? Y también como qué mensaje le podemos dar a las personas frente a eso, porque así como tenemos una higiene física, necesitamos también una higiene emocional. ¿Cómo lo has vivido tú? Mírame, yo te voy a contar algo que nunca lo he dicho, pero cuando yo veo que la gente dice, pero mi mamá, ¿por qué no se ha muerto? Mi papá, ¿por qué no se ha muerto? ¿A quién estará esperando? O cuando yo veo una mamá que dice, yo no los quiero dejar, que yo no sé qué, uno empieza y dice, todos los días tú tienes que levantarte y lo hago yo. Paso por mis santicos, el que no crea en los santicos allá, y les digo, listo, abrí los ojos, también los puedo cerrar. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es dar gracias, tener satisfacción, ¿sí? De estar viva. De estar viva, pero la tranquilidad de que si me muero, viví lo que tenía que vivir. Qué lindo. El sentir la intensidad del pararte todos los días, yo decía, Dios mío, rico. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es morirse y uno a veces dice, pero ¿por qué se murió de repente? ¿Qué pasó? Y la gente dice, antes decían que era un castigo, porque no había tiempo de purificar el alma con el sufrimiento del cuerpo. Wow. ¿Sí? Mírame cómo hemos ido cambiando. O sea, el sufrimiento era El sufrimiento era lo que te salvaba y te abría las puertas del cielo o de lo que tú creyeras. Ahora no, siquiera no tuvo sufrimiento. Ahora, tampoco para morir hay que tener sufrimiento. O sea, permitir que la gente sufra al final de su vida, tampoco. Exacto. ¿Sí? Entonces fue donde salió todo ese lindo movimiento de morir dignamente,
que es algo muy hermoso. Que Elizabeth Kubler-Ross fue una de las precursoras. Sí, ¿cierto? sí. Y eso, trabajar eso aquí en el ministerio fue toda una odisea, y decir, desde la geriatría y desde la gerontología, porque son seres muy especiales los que se llegan a la gerontología, y decir, míreme, es que la gente no tiene por qué padecer ni sufrir al final de su vida. Puede tener despedidas, lo que tú viviste con tu papá. Tan chismosa yo, pero es que me lo contaste. No, yo ya les he contado un poquito. Ah, bueno. Entonces, mírame que fue algo muy hermoso, que deja buenos recuerdos. En cambio, cuando a ti te queda el grito del dolor, el recuerdo de la angustia, el no los quiero oír, estoy muerto del miedo, uno dice, por Dios, ¿qué pasa acá? ¿Qué nos está faltando? Y desgraciadamente uno cree que el médico es todo en un grupo, en un equipo, y yo digo que el médico es el 8%, el 10% de todo un equipo de bienestar. Me van a decir, ¿y qué bienestar va a tener uno al final de la vida y en la vejez? Muchísimo. Todo. El masaje adecuado, la relajación, la niña que llega y lee, la que le pone la música, la que prepara el alimento, la que, o sea, todo un equipo alrededor. Total. Y el menos indicado es el médico, porque no nos han educado para la muerte. La muerte es, uy, perdiste la batalla. Y no sabemos parar. Sí. Y a veces hay una sevicia, se dice así, por hacer y por hacer y por hacer. Y uno dice, por Dios, que eso en rescate le tocaba a uno verlo mucho. O sea, has tenido experiencia en rescate, has tenido experiencia con personas al final de su vida, has tenido experiencia en gerontología, has tenido experiencia en medicina interna. Y en geriatría, pues, que ha sido. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Lo que tú decías ahora, que estamos tratando de normalizar la vejez ya como etapa final del envejecimiento. Entonces, le hemos enseñado a la gente a permitirse. Porque todo el mundo es, mamá, ¿a tu edad? Ay, no, yo a esta edad no. Y ya hay almacenes que antes no vendían sino batolas para gente mayor. Y ahora ya, perdón, y si no las venden, búsquelas. Entonces es permitirse. Y al permitirte, estás dignificando tu ser. Y estás diciéndole al otro, perdón, aquí voy yo. Wow, qué lindo. Pacha, ahorita me mostrabas una foto de tu niña interior. Sí. Te hicieron una niña con tu foto, tú abrazando a tu niña interior. ¿Qué crees que le dirías hoy a esa niña si la tuvieras aquí, al ladito tuyo? Ay, Dios mío. ¿Qué le diría? Porque estaba a puertas de sufrir una pérdida importante. No una pérdida, sino a empezar a vivir una carencia. Como te dije yo, mi papá se murió cuando tenía 6 años. Y mi mamá quedó viuda de 30. Qué joven. ¿Qué le diría yo? Que vive igual como vivió. Que vive igual. O sea, que no se deje poner límites. Pero que sí los maneje ella para que no le pongan limitantes. Porque cuando tú no manejas tus límites, te ponen limitantes. Te ponen limitantes. Que sueñe. Que si no le gustaban las muñecas, no importa. Uy, esas muñecas. Y se lo diría a ella, que se lo permita ser, como toda la vida se lo permitió. Y que no se deje apabullar como nunca se dejó apabullar. O sea, no le cambiaría nada a esa niña interior. Lo que yo sentí cuando mi hija me mandó desde Barcelona esa foto, casi me muero. Y yo decía, con razón, hemos vivido juntas. Claro. Nunca le he dejado salir, que se me vaya. Exacto. Nunca. Está ahí. Y esa niña necesitó recibir algo de pronto, que no tuvo en su momento. Alguien que le explicara, que jugaran más con ella, que la abrazaran más, que la validaran. Mírame, fui muy de buenas, me van a matar mis primos,
porque por el lado de mi papá era solita de esta edad, entonces no tenía competencia. Y me mantenía mucho con mis primos mayores. Era entre regañada todo el día por necia, pero al mismo tiempo jonjoleada. Sí. Y vuelvo y te repito, me la iba súper bien con mis tíos mayores, sobre todo con mis tíos hombres, por el lado. Tenías como esas figuras paternas de alguna manera. De alguna manera las tenía. No, yo siento que no, carencias no. Lo único es que yo le digo a mi hermana, porque el otro día nos dijeron, uy, ustedes son mellizas, y me puse brava, entonces me dijo, están diciendo vieja. Y le dije yo, no, es que tú eras más linda, mi hermana era mona, ojiclara, hermosa. Entonces empieza esa parte de uno decir, sí, yo era negrita, no era la más bonita, pero ahora yo cuando le escribo a mis compañeros les digo, mensaje de Pachita la más bonita. Pero siento que no cambiaría para nada lo que viví. Bailé ballet desde muy chiquita, jugué básquetbol, era selección Antioquia, no, todo en todo, o sea, no sentía que las puertas estuvieran cerradas y no pudiera entrar, sino al contrario era un desafío abrirlas. Qué lindo. Y en las personas que tú has acompañado cuando ya están en esos momentos de la vejez o al final de la vida, ¿tú ves que en algún momento les hizo falta trabajar ese niño interior? Sí, y por eso yo voy a las casas y me siento en el piso o me siento en la cama, les hablo entre comillas bobadas, saco la risa, saco sonrisas, evito las lágrimas, porque es que tú no puedes sufrir por las carencias. Vuelvo y te repito, es de agradecer lo que tienes. De decirte que una vez una señora que tenía 103 años, fui a verla, estaba muy regular, y le dijo a las hijas, voy a aprovechar que esta se va para ver las hijas a Barcelona y me va a morir, porque si no, no me deja morir. Y yo, bueno, chao. Llegué y estaba todavía viva. Llegué, le hice la visita, entonces me dijo, acuéstate al lado mío. Y yo, bueno, entonces me dijo, yo tengo 103 años, ¿tú por qué quieres vivir 105? Y le dije, acordate, para ver a mi equipo campeón. Ay, para eso vas a tener que vivir 130 años. Y las hijas me decían, pero pues, no nos habla y a ti. Entonces nos abrazamos, las dos acostaditas, y dije, bueno, ya me voy. Y por la noche se murió tranquila. La muerte, yo a veces les digo, no, aprendan a que no es una solución. Es un episodio de la vida muy lindo. ¿Se acaba o no se acaba? No sé. Pero ¿Qué crees tú? No se acaba. ¿Qué te dice tu intuición? No se acaba porque dejas recuerdos, dejas sentimientos, dejas cosas y sigues. Y sigues. Entonces la gente me dice, ay, pero eso es no dejarlos morir. Y yo, no, qué pena me da. Yo veía una foto de mi papá, muy jovencitico, muy bonito, y yo decía, ve, vos tan lindo y tan hermoso, ayuda pues a que aquí algo funcione. Y ahora se lo digo a mi mamá, pero la vida sigue ahí. O sea, una cosa es que tú dejes de respirar, una cosa es que tu cuerpo ya no esté, pero todo lo que viviste, hiciste, dejaste, no se muere, no se muere. Hasta que te olvidan, ¿no? El olvido tal vez pase por generaciones, pero es muy difícil y es cuando yo les digo a las familias, míreme, ya no estamos dejando que los niños vivan la muerte de sus abuelos. Me dicen, pero ¿cómo, mi niño? Yo, perdón, si sale a la esquina y oye que mataron a un tipo de un balazo, por Dios, enséñale que la muerte linda existe. Y le va a quedar en el recuerdo y va a tener a su abuelo toda la vida, a sus abuelos toda la vida en un recuerdo. Y vamos a repasar fotos. Pero ahora la inmediatez nos está matando. Uy, sí, bastante. Eso sí me parece cruel, la inmediatez. Sí. ¿Y crees en la vida después de la muerte? Digamos del alma o de la energía o del espíritu. Sí, sino para qué nos pusieron cuerpo. Porque es que si no creyera, es como si no creyera que tú tienes alma. Es como si creyera que tú no tienes sentir. Entonces, allá encima de esas nubes
yo pienso que hay mucha gente sentada y creo que esas energías quedan. Y yo creo tanto en las energías, que si me vieras cuando llego a un lugar o algo, yo no Te puedo. erizas. O cuando siento a alguien, me dicen, pero si está muy aliviado, y yo, es como si se separara ese cuerpo de esa alma antes de tiempo y preciso. Entonces, si yo siento eso, no puedo dejar de creer en que los seres sigan, tal vez no en un cuerpo, pero sí en algo muy especial. Así sea en un recuerdo. Sí, todavía no sabemos con certeza qué pasa, pero No sí hay sabemos, intuiciones de lo no que puede pasar. sabemos y es muy difícil saberlo, pero creámoslo. Cuando tú crees en algo, lo conservas. ¿O no? Sí, totalmente. ¿Cierto? Sí, yo creo también. Yo creo que mi papá está en algún lado y no sé si espacio-tiempo, porque el espacio-tiempo debe ser diferente en ese plano, pero yo siento su compañía, siento su presencia, siento el legado que dejó en mí, en mis seres queridos, siento también en sueños que hablo con él. Es muy especial cuando mi mamá estaba ya en su punto final, mi hermana y yo, despiertas las dos, nos quedamos, mi hija se acostó, la hija chiquita, al lado de la cama de mi mamá, en cualquier cambuchito. Y mi hermana y yo despiertas. Y de pronto nos despertó la hija mía chiquita diciendo, abuela, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Nos despertamos las dos y la niña dormida estiraba la mano. Como viendo la luz. Y en ese momento mi mamá ya se murió. ¿Cómo nos dormimos las dos? 10 minutos y cómo mi hija sintió. Wow. O sea, es absolutamente impresionante. Sí, es impresionante. Me imagino que has vivido historias así muchísimas. Muchas y muy lindas. Desde que no dejemos que haya dolor, ni miedo al morir, las cosas cambian mucho. Sí. Yo te contaba eso de mi padre, que él le tuvo miedo a la morida. A la morida. No tanto a la muerte, sino a la morida. Que es ese proceso y ese tránsito, y que yo creo que una cosa súper importante es la aceptación. En la vida, en la muerte, en cualquier cosa. Aceptar da una paz. Y es aceptar, listo, es que yo no puedo cambiar esta realidad. Yo voy a morir, no sabemos si ahorita, no sabemos si en 20 años, pero es eso, es cuando yo vivo con esa certeza y esa aceptación de que la vida es así y que no puedo hacer nada para cambiarlo, pues eso da paz, porque no me estoy peleando todo el tiempo contra la corriente, ¿cierto? Esa paz es muy linda. Imagínate que yo nunca había querido saber o nunca había sabido, o nunca, no sé, sobre cómo había sido el proceso de la enfermedad de mi papá, un cáncer de colon. Y los dos tíos que más aferraron, una hermana de él y el tío que él prácticamente crió, hermano de mi mamá, los dos al final me dijeron, nunca has querido aceptar ni saber, te vamos a contar. Bueno, y yo decía, ¿cómo me defiendo? ¿Será que lo veo como un caso clínico? No. Y vi que sí, que había habido dolor, pero que había habido decisiones absolutamente increíbles. Obvio, me contaron todas las necesidades que yo hacía mientras tanto, pero en medio de todo ya adquirí paz en ese sentido, porque pienso que había habido una negación muy grande. Como te decía, no fue una pérdida, fue ausencia. Sí, claro. Pero fue muy lindo vivir eso que contaron y el amor que se murió de 45 años, que en su edad le dejó, y el respeto y admiración a sus sobrinos y a sus hermanos. Entonces mírame que cuando uno ve la muerte como la viste con tu papá, y a pesar de que me vas a decir, pero ya hacía mucho tiempo se había muerto, viví la muerte de mi papá. Total, se actualiza ese dolor de alguna manera. ¿Sí? Entonces cuando me decías que si quería poner la silla vacía o el interior, o yo no sé qué, yo ay, me muero de susto porque yo no me concentro. Pero has visto cómo estaba juiciosa con la florecita, porque la tengo aquí. El anclaje ahí. El anclaje. Pero acompañar ese momento de la vida a la gente es hermoso. Wow.
¿qué recomendación darías a los cuidadores? Yo te lo digo también porque yo estoy con ese llamado de empezar a acompañar personas en ese tránsito, en ese proceso, a las personas que lo están viviendo, a sus familias, a los cuidadores, a las profesionales de la salud que a veces también necesitan ese apoyo. ¿Qué nos dirías? A ver, vuelvo al pronombre. Primero, acuérdate que primero es el yo. Uh-huh. Que se le muera a uno una personita o que se muera, no que se le muera, ojo la diferencia. Uh-huh. Cuando uno dice, no, es que se le murió mi papá a este doctor, uno dice, lo estás acusando. En cambio, se murió mi papá en compañía de este doctor, estás hablando de que hubo alguien paradito al lado. Las cuidadoras, las personas que cuidan, ya sean hijos, hijas, marido, esposa, hermano, hermana, pues lo que tú quieras. Mientras hagan las cosas con amor, todo está bien hecho. Lo que se haga con amor de verdad está bien hecho. Lo que se hace solamente con el saber, carece. Sí. Carece. Te limita y es donde te hace frustrar porque no fuiste capaz. En cambio, si tú ayudas al manejo, cosas tan elementales como la comodidad del cuerpo, vuelvo y te repito, como decíamos ahora, a un dormir pausado y tranquilo, a una piel sana, pero al mismo tiempo, al tocar, es que se nos ha olvidado ser kinéticos. Yo estoy helada, pero no te toco. Yo también estoy helada. Pero ese... El toque, el tocar una mano, el coger la mano. El sobar, el tener. Yo le hacía masajito a mi papá en la espalda. Eso es lo que se nos ha olvidado. Es que es presencia amorosa, o sea. Afectiva. Exacto. Yo pienso que eso es lo más importante y que al salir, si terminaste un turno o si alguien te va a reemplazar de la familia o algo, te despidas. Ese, de pronto nos vemos mañana, es bonito. Pero si uno solamente dice, bueno, hasta mañana, nos vemos. Perdón, no estás en la realidad. Aplicar medicaciones para el dolor, para evitar el dolor. Aplicar medicación para que la persona sueñe y esté tranquilo y esté en paz. Entonces, mírame que son cosas muy lindas. Hay eutanasia, pero también una cosa que se llama ortotanasia, que es todo esto, el manejo de medicamentos químicos, homeopáticos, como quieras. ¿Cómo se llama? Ortotanasia. Ortotanasia, no había escuchado el término. Pero yo creo que eso fue lo que vivió mi padre. Exacto. O sea, el acompañor con medicamentos que lo van, calmando, que no aceleran el proceso, pero que le dan paz, que le dan tranquilidad. Él era de un sentido del humor finísimo y él nos decía, bueno, ya estamos en la hora de Wendy, Peter Pan llegó, aplíqueme pues eso, que yo ya me voy para el mundo de Peter Pan. Entonces nos decía eso y él ya sabía lo que era y él era en su paz y como que iba y volvía, pero él estuvo muy lúcido hasta el final, muy. Se le permitió estar lúcido hasta el final. Lo que yo te decía de mi tío, que éramos así, me dijo, bueno, Pachita, ve por una paleta de limón o de mango biche de las que te gustan. Los hijos estaban afuera en la sala y ven y me acompañas acá y te chupas la paleta a ver qué pasa. Preciso, acabé la paleta y salí y le dije, el papá se murió. Wow. Y le apliqué droga porque ya estaba con un dolor horrible, pero se sedó, no se murió ahí mismo. Entonces, mírame que son cosas que uno dice, wow, ¿por qué pasa esto? Sí. Una señora de 102 años, entaconada, toda divina, o sea, con un amor a su ser, la cosa más hermosa del mundo entero, sana, aliviada, cumplió los 102 el 24 de diciembre. Y llega y me dice, bueno, yo el año entrante no voy a vivir. Le dije, pues se cogió la noche porque ya el año entrante es en 6 días. Vas a ver. Dice, ay, 31 de diciembre, yo me voy a ir para una finca. Yo no te voy a molestar. Vivía en el hogar que yo te dije que tenía la vivienda. 12 de la noche iban a hacer la 1 y llamó por enfermería y le dijo, yo me voy a morir. Le dijeron, llamamos a alguien, a la doctora. No, se viene a esta hora y la atropella por ahí un borracho. Pásame el cristico. ¿Pero qué tienes? Páseme en el Cristo. Se dio la bendición, rezó el Padre Nuestro,
le dio un beso al Cristo. Dijo, dígales que ya me morí, y se murió. Wow, qué muerte tan consciente. Tan hermosa. Uf, divina. Entonces, Ojalá uno mírame se pudiera ir así de consciente. que la gente, y aliviada. Y aliviada. Entonces, mírame que me han tocado vivir cosas que a mí todo el mundo me dice, escribí un libro, y yo, pero es que si yo escribiera con el corazón, lo haría. Pero es que son experiencias tan únicas que tú cómo le vas a coger rabia a la muerte. No le puedes coger rabia. No le puedes coger rabia. Es que es un momento tan sagrado. Tan sagrado. ¿Y tú crees que uno se da cuenta, como que uno presiente, así sea una muerte accidental o algo, que uno sienta un poquito en su alma, en su ser, que eso puede pasar? ¿O no todo el mundo? Yo no sabría decirte, pero sí me tocó que varias gente lo sentía. Varias gente lo sentía. Lo ha sentido, lo sintió. Y lo que más hace sufrir es el miedo a morir. Por eso yo invito a que trabajemos ese miedo a morir. Y el de las personas que están alrededor, ¿cierto? ¿No? El miedo de que esa persona nos falte también. El que se vaya. Por eso te digo, muchas veces la hija que le dedicó la vida o dejó de vivir su vida por sus papás, entonces ¿qué va a hacer de mí? La orfandad es un sentido horrible, la viudez es otra palabra, pero cuando se te muere un hijo no tienes palabras para calificarlo, o un amigo tampoco. ¿Sí ves? Sí. O sea, eso, uno dice, Dios mío, eso no tiene calificativo, pero lo que no tiene calificativo es porque tiene un sentir muy fuerte. Demasiado, que no cabe ninguna palabra. No cabe. No cabe. Cuando mi papá se fue, yo sentí un gozo muy extraño. Pues extraño para mí porque era la primera vez que pasaba alguien tan cercano a mí. Y como que en ese momento yo sentí como esa luz y como que él se fue. Y en mi corazón había un gozo infinito, o sea, no era alegría, no era éxtasis, era gozo, era como un gozo espiritual. Exacto, una paz espiritual y una... Era como, sí. Ay, qué bien, o sea, mi papá está bien, sé que él está bien, sé que su ser está bien, y digamos que pocas veces lloré frente a él, ¿cierto? Como que pues yo soy muy sensible y trabajo mucho como el tema de no reprimir mis emociones, pero con él yo sentía una fuerza impresionante, ¿sabes? Como si hubiéramos hecho de alguna manera un acuerdo de almas, de tú me vas a acompañar a mí, yo te voy a acompañar a ti, porque yo sentía todas las herramientas que yo he tenido en mi vida, desde la psicología, lo que he acompañado, yo acompaño procesos de muertes simbólicas de muchas maneras, yo decía, todo me preparó para este momento. Me siento preparada para acompañar a este ser que amo, que ha sido mi maestro, que ha sido mi guía, que ha sido alguien especial para mí. Y creo que lo que más me ayudó en ese momento, porque yo era investigando uno cómo acompaña, y yo dije solo presencia, escucha, empática y estar ahí para él. Escuchar lo que necesita, escuchar lo que quiere. Estamos hablando de la parte linda. Llegar a desocupar un closet. A sacar papeles de un escritorio, a coger un par de zapatos y decir, ¿a quién le servirán? A un despertar al otro día por la mañana en esa cama. Es que después... Y ya lo que viene después. Después lo que se viene. Totalmente. Y hay situaciones muy crueles. Pues, mejor dicho, eso nos da para otro tema, no tan espiritual, pero muy real. Peleas por plata, herencias, abandono de las mamás que quedan viudas. Ni hablemos. Uy, sí. Por eso, todo lo debemos dejar por escrito. Total. Todo. Y no nos preparamos, porque es que, ay, no, a mí no me va a pasar eso, yo no me voy a morir. ¿Creemos eso? Sí, muy importante. Cosas tan sencillas como mi marido y yo salíamos a pasear y dejamos una carta, si algo pasaba, las niñas cómo quedaban y con quién quedaban. Wow. Sí, total. No sabemos. Bueno, señorita, me encanta esta conversación. Vamos a ir cerrando un poco con un mensajito para ti de las cartas del tarot de Mujeres Brillantes.
Las cartas son como una especie de test proyectivo en donde a través de la imagen traemos mensajes del inconsciente al presente, ¿cierto? No es un tema de adivinación, no es un tema de nada, es un tema de a través de la imagen recoger información de este momento. Entonces me vas a decir un número del 1 al 10. 8. Es un número que más dice la gente. Ok, vamos a ver. Sí. ¡Ay, no! El 8. Dos bolitas. El infinito. Bueno, mira la carta que sale. Es como la justicia, el dharma, el equilibrio. Ya les mostramos la fotico. ¿Qué ves tú ahí? Dime simplemente qué te conectan los colores, la imagen. Primero, yo soy Libra. Es muy charro. ¿Sí? Segundo, wow. Mírame, me toca trabajar con mucha gente que tiene demencias, que tiene depresión, que tiene muchas cosas. Y como solamente miramos el cerebro, pero acá el cerebro florece. ¿Sí? Mira el otro hermano que tiene. Ya voy. Es que estaba mirando si había un pajarito y yo quiero un pajarito, pero una libélula. Y acá el corazón desprendiéndose. O sea, estoy en el momento de la vida donde ese corazón deja de latir y yo digo, falleció. Es increíble. Entonces, mírame qué lindo, porque es donde sale volando. Ahora, al fondo, aunque ustedes no lo oigan, hay un vallenato espectacular. Y aquí hay un arpa, donde nos habla de la música, y aunque no soy experta en música, todo el día bailo, yo estoy mercando y es el movimiento del cuerpo en libertad. Yo mercando oigo música y bailo. El otro día un gringo llegó y me dijo, señora, bailamos. Y yo, no, la otra, la próxima. Y entonces, quiere decir que eso, el cuerpo lo tienes que dejar sentir, vibrar, mover. Y esa libélula es sinónimo de imaginación, de sentimiento, de libertad, de no dejarte llevar por lo rígido, porque lo rígido se quiebra. Los ojos cerrados para no juzgar. Porque cuando tú juzgas, te bloqueas a ti, aunque creas que estás bloqueando al otro. Porque juzgas por tus temores. Exacto. Y esa de ahí, tarea de no juzgar. Que soy Libra, y viene el equilibrio, que no lo tengo. Esa balanza mía de Libra es así. Es espectacular. Y los colores hablan del ser brillante. Del ser brillante. Y lo que más amo, que es el campo, el verde. Las flores. Las flores, el verde, el verde, el verde, el verde. Fíjate qué lindo. Y mira, es como también el acompañar con amor. Es todo. Primero hacia adentro y luego hacia afuera. Porque mírame que estás concentrado, estás envuelta en una túnica, pero al mismo tiempo tienes tus brazos y tienes unas alas, que no sé si ya las viste, sí, claro, que te dejan volar, atreverte, a ser osada, a tirarte de un edificio de Las Vegas, de una cosa, a tirarte en un paracaídas, a todo, pero al mismo tiempo estás centrada, centrada por ese sol, por esa luz. Todo el mundo ama más el sol y la luna es espectacular. Ay, está muy hermosa. Cierto. Y qué linda la interpretación que le diste. Sí, es la justicia de no del juzgar algo como bueno o malo, sino antes al revés, de no juzgar, de ponerte esa túnica blanca que es como el no juicio, la pureza del alma, es mirar hacia adentro, ¿cierto? Y ver que también tú eres otro yo y que de alguna manera nos podemos acompañar en el camino equilibrando mente y emociones, equilibrando ese corazón con esa razón y también permitiendo que el alma se exprese en su divinidad y en su terrenalidad, ¿cierto? Aquí está el cielo, está la tierra, está la libertad y está sobre todo lo que tú dices de la relación conmigo misma, de no juzgarme, de amarme, de no criticarme tanto, de no darme tan duro, de vivir las experiencias de la vida como eso, experiencias, aprendizajes y trascender de alguna manera el victimismo, el poner la responsabilidad en los demás, el culpar a nosotros de lo que nos pasa. No, volverse víctima es lo peor. Es volverse víctima. Claro que sí, después de que aparezca este podcast, aparecen comentarios como,
ella es brava, debe ser una de mis hijas. Cuidado, escriben. Ay, bueno, Pacha, me encantó compartir tan este espacio linda. contigo. Qué Muchas felicidad. gracias por abrirnos tu corazón, por Que tuve darnos la tu florecita. sabiduría. Esa florecita No, te a quedó ti. preciosa. Muchísimas gracias. Y Gracias bueno, a ti. por aquí súper bienvenida cuando quieras a este espacio. Tan linda. Y bueno, gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Escríbanos preguntas que le quieran hacer a Pacha, yo se las paso. ¿Qué otros temas también les gustaría ver en el podcast? Y bueno, también compártanos su sentir. En este podcast de Sentirnos Salva queremos es reivindicar como las emociones, el hablar del corazón, de la vulnerabilidad, digamos, responsabilizándonos de nuestra vida y aprendiendo de los otros seres humanos que son nuestros maestros. Ay, cierto que sí. Totalmente. No sé si quieras dejar un mensajito para cerrar a las personas que nos están viendo y escuchando. Yo pienso que lo más importante, vuelvo y repito, primero yo, permítanse, no se juzguen, tengan iniciativa consigo mismo, quiérasen, y en ese momento van a ver que todo ese alma se irradia a los demás. Por favor, no se vuelvan víctimas, nunca, ni victimicen a otros, acompañen, den, por Dios, y van a ver la satisfacción. Un besito y quiérasen. Chao. Chao. Chao, gracias.